Te aplauso al Señor, bendito sea Dios, aleluya. Amén, aleluya, aleluya. Gracias Dios. Dios les bendiga, hermanos queridos. Es bueno estar en la casa del Señor. Vamos a compartir este mensaje que Dios hoy nos envía. Y hemos puesto por título: tomemos en serio la revelación divina. Tomemos en serio la revelación divina. De paso todos diríamos, sí, claro, yo creo la palabra, yo lo que dice ahí yo lo voy a creer, lo voy a hacer. Sí. Pero Dios quiere que nos analicemos si realmente lo estamos haciendo. Si cuando Dios dice algo decimos, eso Dios dice eso y yo voy a buscar la manera de hacerlo así. Eso quiere Dios. Dios se revela en su palabra y vamos a estar hablando. Vaya por favor al libro de Nehemías, capítulo 9. De maneras que Dios se ha revelado al pueblo. En este capítulo se trae una referencia a lo que había pasado cuando Moisés estaba sacando al pueblo de Egipto, cómo este pueblo se rebelaba una y otra vez contra lo que Dios decía. Veamos. Nehemías capítulo 9, versículo 1. Es que aquí es Esdras el que está leyendo y luego empieza esta parte. Dice, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Voy al versículo 6. Estaban diciéndole a Dios tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Paremos allí, hermanos. Estamos mirando aquí, después de una lectura que hizo Esdras, a lo que eran las leyes, normas, mandamientos que Dios había dejado y cómo el pueblo había desobedecido. Ellos se compungieron, se contristaron, se arrepintieron y como vemos aquí, ellos buscaron de Dios, declarando la palabra, orando la palabra. Y sobre todo, como ellos estaban buscando dioses por todo lado, ellos podían confesar que solamente hay un Dios, solo tú eres Jehová, el creador del cielo, de la tierra, de todo lo que existe. Si alguien te dice a ti que cree en un Dios y ese Dios no es el creador del cielo, la tierra, el universo, el que sostiene todo con su poder, no te está hablando del verdadero Dios. Este es el verdadero Dios. Todo lo que tú puedes ver, la maravilla de la creación, las cosas que te sorprenden de cómo está esto viviendo, Dios lo creó y tiene propósito todo en su creación. Entonces este pueblo comienza a reaccionar, ¿verdad? Versículo 7 dice, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los caldeos y le pusiste el nombre de Abraham y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergeseo, para darla a su descendencia y cumpliste tu palabra porque eres justo. Aquí está diciendo, reconociendo, Dios dice aquí, halló fiel a Abraham.
su corazón fue fiel delante de Dios. Tenemos que tener esto muy en cuenta. La Biblia dice que Dios escudriña los corazones de los seres humanos. Escudriña la mente y prueba el corazón, dice Jeremías 17. Dios sabe lo que tú piensas, Dios sabe las intenciones que tú quieres hacer algo. Puede que le digas a alguien, voy a hacer tal cosa, pero en tu mente está otra cosa. Dios la conoce. Aquí dice que Dios conocía a Abraham, veía su corazón y su corazón era fiel para Dios e hizo pacto con Abraham. Y sigue diciendo entonces, versículo siguiente, el 9. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el mar Rojo e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos y te hiciste nombre grande como en este día. En otras palabras, el pueblo de Dios, Dios lo está siempre mirando, y cuando el enemigo viene y comienza a hacer maldades y a dañarle, el Señor viene en su defensa. El Señor viene y toma control de nuestras vidas. Deja tu camino delante de Dios, entrégale al Señor cada día todo lo que tienes que hacer y espera en Él y Él hará. No tengas temor si el enemigo se levanta, porque siempre se va a estar levantando. Más bien asegúrate que tu corazón es fiel para Dios. Asegúrate que en ti no va a haber hallado falta por la cual el enemigo pueda tener algún derecho legal para hacerte daño. Seguimos leyendo. Dice Dios aquí en su palabra, versículo 11. ¿Qué hizo Dios? Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti. Y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Me detengo allí. Esta historia está completa en el libro de Génesis, capítulos 16 y 17. Cuando estaban el pueblo enojado con Moisés porque lo había sacado de Egipto y ahora se estaban muriendo de hambre allí, querían volver para Egipto. Y Dios le proveyó el pan, luego lo vamos a ver ahí más adelante. Y luego se enojaron porque ahora están en un sitio donde no hay agua. Y quieren matar a Moisés casi porque no encuentran agua. Y Dios provee el agua. Pero el pueblo siempre era rebelde. Siempre el pueblo seguía, por un momento obedecía, por otro momento se echaba atrás. Y esto no le agrada a Dios. Por eso debemos tomar en serio todo lo que Dios nos revela. En serio, Dios no juega con su palabra. No hay palabra aquí que esté de más en la Biblia. Todo lo que está escrito allí con un propósito Dios lo hizo. Escudriñemos y procuremos poner en práctica lo que Dios manda en su palabra. Sigamos leyendo. Dice el verso 15. Les diste pan del cielo en su hambre y en su sed les sacaste aguas de la peña y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Eso pasó con este pueblo una y otra vez. Usted lee la palabra de Dios, se encuentra con Josué. Después de Josué dice que se levantó
una generación que no conocía a Dios y empezaron a buscar dioses falsos, Baales, y a servir a quien quisieran. Se olvidaron de Dios tan rápido. Tenemos que pensar nosotros cuántas veces nos olvidamos de Dios con alguna excusa. Puede ser que diga, es que voy muy rápido, es que no tengo tiempo para la lectura, es que no tengo tiempo para orar, es que no tengo tiempo, es que no puedo. Tenemos todos 24 horas al día, todos tenemos tiempo. Es cuestión de saberlo administrar, de distribuir correctamente y darle a Dios la prioridad. Porque si no le damos a Dios la prioridad, se la estaremos dando a algo más o a alguien más y ya esto no agrada a Dios. Hermanos queridos, voy a saltar al versículo 19, que dice aquí: tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Esto que sirva de historia, ¿verdad? Algo inaudito ocurrió en el desierto, lo que ellos nunca imaginaron, que Dios cada mañana iba a venir este rocío, que era una escarcha, parecía, pero ese era el pan que Dios le había provisto para ese día. Y Dios le había dicho, cada día deben recoger solamente la cantidad que necesitan. Si cogen más de lo que necesitan, como ocurrió, dice, algunos guardaron para el otro día y creó gusanos y se pudrió y cosas así. Porque lo que Dios dice es, hay que ser bien estricto en cumplirlo. Y vemos aquí, Dios con un pueblo desobediente, con un pueblo rebelde, con un pueblo que le decía, sí Señor, yo creo en ti, y luego se olvida de su promesa y de todo. Dice, Dios es misericordioso. No los abandonó, más bien les siguió ayudando a ellos por 40 años. ¿Y por qué 40 años? Porque era la sentencia. 40 días fueron aquel tiempo cuando fueron unos espías y luego se rebelaron, dice Dios, entonces esos 40 días eran 40 años de castigo. Dios podía darle 20 años, pero había dicho su palabra, iban a ser 40. Pero en esos 40 años no les faltó el pan, no les faltó el agua, no se enfermaron. Solamente cayó en el desierto los rebeldes, que Dios había dicho que ellos no entrarían. Pero todos los demás llegaron bien a la tierra prometida. Entonces ahora vamos a ir ahora al Evangelio de Juan, porque hay una historia parecida a esta, que Jesús mismo fue ahora quien trajo esto para que nosotros aprendamos más de qué quiere decirnos Dios. Juan capítulo 6, versículo 1. Allí dice, después de esto. ¿Qué es esto? Lógico, los capítulos anteriores, las sanidades que Jesús estaba haciendo, la obra poderosísima que estaba realizando en medio del pueblo. Jesús estaba caminando en medio del pueblo y era milagro tras milagros. Y las personas sorprendidas de que alguien está en la tierra haciendo todas estas maravillas. Y dice aquí, Juan capítulo 6, verso 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud,
dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Me detengo allí. Porque Jesús sabe lo que va a hacer, y en lugar de decir, hagan esto, que estoy haciendo tal cosa, déjame ver cómo está la fe de esta persona. Muchas veces Dios nos pone un reto por delante para ver qué vamos a responder, qué vamos a creer que va a pasar, y no tenemos en cuenta que Él es el Dios Todopoderoso, y más bien decirle: Señor, ¿qué tú quieres hacer? Sino, ¿qué tú crees? ¿Qué dice entonces Felipe? Versículo 7. Les respondió, ya me imagino con qué actitud: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? ¿Cuánto tú tienes en tu mano? ¿Qué tú tienes que Dios se ha provisto, y Dios espera que con eso poquito pienses en algo grande? ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes en tu poder? ¿Qué tienes que tú puedes obrar con eso? Parece muy poco, parece que no llega a mucho, no se puede hacer muchas cosas, pero Dios quiere que miremos. Si Él nos pregunta algo, si Él nos enseña algo, si Él nos muestra una crisis, algo tiene Dios para que uno mire esa crisis, porque Él quiere glorificarse en medio de esa crisis. Él quiere manifestar su poder cuando vemos que no podemos. Seamos muy conscientes de esto. Dice entonces aquí, Jesús dijo, el versículo 10, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones, más mujeres, más niños. Versículo 11, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Paremos allí otra vez. ¿Qué está pasando aquí? Y es una enseñanza para ti, para mí, para todos en este día también. Miramos en el Antiguo Testamento obras maravillosas, cómo Moisés hablaba con Dios, cómo Moisés hacía esos milagros poderosísimos, con esa vara, todo lo que podía hacer. Ahora viene Jesús, que no hay comparación. En el libro de Hebreos dice que Moisés era fiel en su casa, ¿verdad? Pero habla de Jesucristo, que es como el dueño de la casa. No puede comparar a Moisés con Jesús. Jesús ahora viene a explicarnos qué significa esto. De nuevo, 12 cestas llenas de pedacitos de pan sobraron en esa multitud, que se llenaron hasta saciarse. Tú dirás: Dios, ¿qué puedes hacer con lo poco que me das? ¿Qué puedes tú hacer con la limitación que tenemos en algún área que tenemos que trabajar para Él? ¿Qué puedes hacer, Dios? Piensa en grande, hermano, hermana. Piensa en cosas grandes. No nos limitemos. No veamos cosas con limitaciones. Tengo 5, solamente me puede dar para 5. Si Dios está contigo
y tú estás en obediencia y Dios quiere glorificarse en tu vida, créeme, lo que vas a ver es algo que te va a sorprender. Ellos se sorprendieron, querían hacer a Jesús rey, pero veremos. Cuando Moisés les dio, no lo leímos hoy, pero era en Éxodo 16, habla de cuando el pueblo pedía pan y venía esa escarcha, el pan diario, el maná, y luego que cruzaron a otra tierra, allí no había agua, y allí Dios tuvo entonces que decir a Moisés, ve a esa roca que está allí y con la vara golpéala, y ahí empezó a fluir agua. ¿Qué quiere decir? Que el pueblo fácilmente se olvida de lo que Dios está haciendo, y cuando viene otra prueba, viene entonces el quejarse, la murmuración. En aquel caso, en querer matar a Moisés para quitarlo del medio y volverse a Egipto. Y ellos dirían aquí, no, ahora sí nos salvamos, porque Moisés se alimentó, pero ahora Jesús, mira lo que está haciendo, wow, vamos a hacerlo por rey. Jesús se fue solo. Dice que los discípulos entonces se fueron al otro lado, a Capernaum, y la gente empezó a buscar a Jesús por todo lado. Voy al versículo 25. Dice, y hallándole las personas, la multitud, hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Qué más se le dice? Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Paremos allí. Jesús los conocía, lo están buscando. Sí, me buscan por el pan, porque se llenaron. Pero no busquen el pan, busquen el pan eterno, el que no pasa, no el pan que dice aquí pasajero. Ellos no habían conocido la señal, no habían comprendido que Jesús estaba dando una señal a ese pueblo. Más bien conocían, decían, se nos arregló el mundo, ya no hay que trabajar mucho, ya no hay que estar preocupándose, ahora vamos a comer gratis, etc. Jesús dice aquí, trabaja no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Qué significa esto? Trabaja para Dios, haz algo para el reino de Dios, busca las cosas del reino de Dios y su justicia, búscalo primeramente y todo lo demás vendrá por añadidura, dice la palabra. Tenemos que pensar que Dios quiere usar nuestras vidas. No solamente la vida de los líderes, de los pastores, de los ministros. Dios quiere usar las vidas aún del que comienza a caminar en sus caminos. Porque si empieza a caminar en sus caminos es porque conoció la verdad. Es porque Dios se les reveló a esa persona. Antes no tenía mucho de qué hablar, ahora sí tienes de qué hablar. De eso que te aconteció a ti, tú puedes dar testimonio a tus amigos. A los que creían que nunca ibas a cambiar, tú le dices, yo conozco ya al Dios verdadero. Dios espera, hermano, hermana, que tú y yo trabajemos para aquello que es eterno. Aquel pan que a vida eterna lleva. Cada vez que tú compartes de Dios a alguien que no conoce a Dios, o que está dudando de Dios, o que está divariando en dos caminos diferentes, no sabe por dónde ir, a quién voy a creer, tu ayuda es muy valiosa. Seamos conscientes de que Dios quiere usar nuestras vidas, hermanos queridos. Seamos conscientes. No seamos distraídos más. Tomemos en serio cada vez que Dios se revela a nosotros, tomemos en serio esto. Si tú estás leyendo la palabra de Dios y viene el Espíritu Santo y te la ilumina, y nunca había visto esto, preciso, comienza ahora por ahí, porque Dios te está dando una revelación para ti, un rema para ti, algo que Dios quiere aplicar en tu vida. No la desperdicies, no la olvides.
Anótala, medítala, razona en ella, busca manera de cómo la vas a aplicar. Que trabajemos para aquello que no perece, aquello que a vida eterna permanece. Sigo leyendo. Versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Paremos allí. ¡Ay, santo! ¡Aleluya! El pan de vida. Estas personas que habían comido el día anterior, más de 5,000 hombres, mujeres y niños, estaban ansiosos de tener su problema resuelto, ¿verdad? El de la subsistencia. Les recuerdan a Jesús 40 años. Moisés les dio pan. Tú nos has dado un solo día. Vamos a seguir. No es así. El asunto no es el pan, sino que sepas quién es que está haciendo esto. ¿Quién es? Aquel que vino a la tierra para dar salvación y vida eterna a la humanidad. Que sepan quién Él es. Déjenme decirle, hermanos queridos, muchas veces nosotros venimos por el pan y nos olvidamos que Dios quiere que lo conozcamos a Él. Dios quiere que tengamos una intimidad con Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo. Dios quiere que sepamos que Él es luz y no hay tinieblas en Él. Y no hay comunión, la luz con las tinieblas. No la hay. Si va a haber tinieblas es porque apagas la luz. Si enciende la luz, se fueron las tinieblas. Así de sencillo. Tenemos que mirarnos nosotros y aplicar a nuestras vidas cómo estamos viviendo. Somos como este grupo de personas que querían manipular a Jesús para que les complaciera sus antojos. ¿O somos personas que estamos buscando, Dios, qué me quieres enseñar con esto? ¿Cuál es tu idea para mí, Señor? Hermanos, de verdad les digo, si no hacemos esto de aplicarlo cada cosa individualmente, entonces estamos esperando que otros hagan. Señor, envía a aquellos que tienes que enviar. Dios dice, a ti es que te quiero enviar. Quiero usar tu vida. Quiero manifestar mi poder a través de ti. Quiero hacer una obra que nunca has imaginado que tú podías ser parte de ella. Quiero que te dispongas. Si Dios te dice así, ¿cuántas serían las excusas, Señor? Hoy no, mañana, mira, tengo que tener, etcétera. Es cuestión individualmente cada uno. Hermanos queridos, no nos olvidemos, pongamos en práctica, tomemos muy en serio cuando Dios revela algo a nuestras vidas. Sigo leyendo, voy a saltar ahora al versículo 48. Jesús vuelve y repite. Les dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida de este mundo.
Ya me imagino a Jesús hablando, yo soy ustedes. Ya me imagino. Porque estaban rebeldes a sus palabras. Jesús es el pan que vino del cielo para dar vida eterna. Verso 52. Entonces los judíos contendían entre sí. Ya me imagino el murmullo tan fuerte. Diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Paremos allí. Dese cuenta cómo Jesús está hablando. Recuerde que Jesús le está hablando a una multitud grande. La voz, el micrófono no podría llegar tan lejos, pero su voz llegaba, reclamando que deben conocer quién es que les está hablando, que no es cualquier persona, y los milagros que han visto, no cualquier persona lo ha hecho nunca. Y tienen que abrir los ojos, están delante de Dios mismo, que se ha manifestado aquí en la tierra. Han visto levantar paralíticos, muertos, sanar toda clase de enfermedades, y todavía no quieren creer. ¿Qué más faltaría para que tú puedas decirle, Dios, cuenta conmigo, ya se acabó la espera? No más, Señor, no más excusas de mi parte. Perdóname todo lo que he estado perdiendo el tiempo, esperando algún tiempo mejor, etc. Quiera Dios, hermanos, porque para eso Dios trae revelación a nuestras vidas. Para eso Dios nos muestra por qué estamos en la tierra. Por qué Él, no importa las veces que les fuimos infieles, como aquel pueblo, que Dios seguía siendo misericordioso y volvía y los levantaba y les curaba y quitaba a los enemigos, y ellos volvían entonces después que tenían paz y se desviaban, etc. Eso era un va y viene, pero que nuestras vidas no continúen así. Dios quiere perdonarnos, limpiarnos, olvidarse de todo lo malo que hemos hecho y empezar de nuevo con nosotros. No sé cuántos aquí quisieran decirle, Señor, yo quiero empezar hoy ya, nada más. No sabemos cuántos mensajes más tendrán que venir para que por fin empecemos. Aleluya, aleluya. Él es el pan vivo que vino del cielo, y todo el que come, dice, su carne y bebe su sangre, no solamente vivirá para siempre, dice, en mí permanece y yo en él. Permanece, no se desvía, no se va. Por eso es tan importante. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Es un mandato de Jesús que hagamos esto en memoria de Él, que recordemos lo que Él hizo cuando entregó su cuerpo en la cruz del Calvario y su sangre fue derramada para que nosotros pudiéramos tener la redención, el perdón de pecados. Dios quiere que no nos olvidemos de esto. Dice el versículo 57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente, dice Jesús. Y otra vez, esto es un símbolo, una simbología para recordar eso que Jesús hizo. Comer su carne significa reconoce que tú estás viviendo y tienes esperanza eterna porque su carne fue en la cruz expuesta, fue molido por nuestros pecados, dice la palabra. Molido es el dolor que Jesús sufrió. No hay manera de poder uno entenderlo, ni científicamente, ni que uno se puede imaginar cómo a un ser humano
tantos golpes que aguantó, la corona de espinas, cómo rasgaron todos los nervios y toda la sangre y los latigazos y el peso de la cruz y clavarle. No, eso es impresionante. Déjeme decirle, y todo por ti y por mí. Y comer su carne y beber su sangre significa, Señor, yo admiro tu valentía de entregar tu vida por nosotros, siendo que no merecíamos nada. Señor, yo quiero vivir para ti, honrándote por todo lo que has hecho. Yo quiero reconocerte como mi Señor, el que me da órdenes todos los días. ¿Qué debo hacer? Y luego me llamas a cuenta, ¿qué hiciste con lo que te di? Tenemos que darle cuentas a Dios. Tenemos que vivir para Dios. Eso quiere Dios, que reconozcamos, hermanos queridos, que Él es, no hay otro. Vaya por favor ahora al libro de Hebreos, capítulo 5. Hebreos capítulo 5, veamos qué nos dice allí la palabra. Versículo 7, dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Paremos allí. ¿Qué está diciendo? ¿Recuerdan en Getsemaní cuando él estaba? Padre, todo es posible para ti, si es posible, quita de mí. Pero vinieron los ángeles, le calmaron y cogió fuerza. Tengo que ir a la misión para la cual estoy en la tierra. Y lo hizo. Dice, por lo que padeció, fue perfeccionado en la obediencia. Muchas veces decimos, Señor, pero ¿por qué me viene uno, otro, 3, 4, tantos problemas? ¿Qué pasa, Señor? Perfeccionando tu obediencia, arreglando ese vaso que se sale agua por un lado y por otro, buscando que las cositas que no están bien se arreglen, perfeccionándote, perfeccionándote. ¿Viene una prueba? Ok, buscas de Dios, bien, viene la salida. Te olvidas de Dios, viene otra prueba, etcétera. Jesús dice aquí ahora que Él es autor de eterna salvación para todos que los que le obedecen. Los que son desobedientes y rebeldes a la palabra de Dios no cuentan con el favor de Dios, cuentan con la misericordia. Por misericordia te da otro chance y otro, pero ¿hasta cuándo? Llega un límite. Dios tiene límites, pero es mejor que seamos obedientes. A veces decimos, Señor, no entiendo, no comprendo la palabra. Qué bueno que sabes que no la comprendes. Sé sincero contigo mismo y pregúntale al Espíritu Santo, métete con Dios, revélame, ¿qué quieres decirme con esto? Créeme que te va a revelar. Te revela por la misma palabra, te da visiones, te da lo que sea, pero te la va a revelar. Así es el Señor. Estoy casi terminando. Vaya al libro de Romanos, por favor, capítulo 6. Si nosotros queremos ser obedientes, ¿verdad? Tenemos que pensar qué nos dice aquí la palabra. Romanos 6, versículo 12, nos dice: no reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué está diciendo? Tú y yo que ya estamos en los caminos del Señor, dice, cambiaste de dueño, cambiaste de rey,
ya el pecado no tiene derechos para ordenarte nada. Ya estás en las manos de Dios. Tú tienes que tomar decisión cada día si lo que vas a hacer agrada a Dios o es que tanto me gustaba. Sí, pero eso pasó en el pasado ya. Ya, eso borralo, ya no más. Entonces, dice aquí que no sigamos siendo esclavos del pecado. Piensa que eso es lo que te ha alejado de Dios una y otra vez y ponle un no radical a que no más te vas a dejar engañar por eso. Tienes que tomar control de tu vida, de ti mismo. Dice el verso 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Gracias a Dios. Ya el pecado no tiene más derecho legal para decirte tú lo haces porque no más. Has sido libre. De ahí la canción, Cristo me hizo libre. Soy libre, plenamente libre. Pero no te dejes volver a encadenar. El enemigo es demasiado astuto, engañador y busca maneras para indirectamente a ver si caes, a ver si resbalas. Pero Dios dice, si te mantienes fiel a Él, el Espíritu Santo siempre te va a recordar dónde violarías la palabra. Haz eso. La palabra dice, cuidado, no lo hagas. Te pueden ofrecer villas y castillos, dice, no, güey, no quiero eso. Pero tienes que tomar la decisión, ser radical para Dios y verás lo que Dios hace contigo. Voy a concluir el mensaje con un versículo en el libro de Gálatas. Acompáñenme allí, por favor. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, el versículo 20. Dice así. Era el ejemplo y el testimonio del apóstol Pablo en este caso. Él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quiera Dios que tú y yo podamos decir, apropiarnos también. Lo voy a volver a repetir ese versículo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La carne ha sido crucificada. No más. Bendito sea el Señor para siempre. Y déjame decirte, hermano, hermana, si hacemos esto, si no olvidamos cada vez que Dios revela algo a nuestras vidas, si ponemos en práctica lo que Dios quiere que hagamos, ay Dios, ¿quién podrá detenernos? Como individuos, como familias y como iglesia. Y como parte del reino de Dios, ¿quién podrá detener a creyentes que son tan radicales que prefieren morir antes de ceder siquiera una pulgada al enemigo? Déjame decirte, la Biblia dice, resiste al diablo y él es que tiene que huir de ti. Él va a salir huyendo una y otra vez. El enemigo no tiene potestad contra ti a menos que tú le digas, hágale un poquito, no lo digas nunca eso. Más bien fuera en el nombre de Jesús y verás. Pongámonos en pie, por favor. Bendito sea el Señor. Y vamos a orar. Aleluya. Vamos a orar. Permite que Dios, por medio de su Santo Espíritu, yo sé que ya seguramente te ha
mostrado algo, te ha dicho algo, te ha comentado a ti, esa voz del Espíritu, que tú no sabes cómo es que conoces algo. Ese es Dios hablándote a ti. ¿Qué vas a decirle? Vamos a responderle a Dios. Es tiempo de responderle a Dios. Vamos a orar. Aunque yo ore algunas palabras, si Dios te pone a orar algo diferente, haz como Dios te dice. Déjate guiar por Dios, porque Dios quiere tener un trato muy personal con cada uno de nosotros. Después de esta oración, cuando vayamos a presentar al Señor una canción más, los hermanos Ujieres van a pasar a repartir lo que es la Santa Cena, el pan y el vino. Pero ahora vamos a hacer la oración de arrepentimiento, de pedir perdón, de disposición para Dios, de decirle a Dios con todo tu corazón: Señor, ya no más excusa, no más caídas, no más rebeldía, no más. No más preguntarte por qué a mí, por qué no al otro, etc. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos todos en tu santa presencia. Te agradecemos, Dios, porque tú te vives revelando a nuestras vidas una y otra vez, Señor. Tú sigues mostrándonos, Dios, cuántas cosas quieres de nosotros para mostrar tu gloria en nuestras vidas, para mostrar tu poder, Señor, para hacer algo maravilloso, que nuestras vidas no pasen por esta tierra en vano, sino que dejen fruto abundante y que permanezca. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que perdones de todos nosotros, Señor, cualquier desvío, cualquier desobediencia, cualquier insensatez, cualquier niñada, Señor, cualquier cosa que hicimos, Dios, que no era de tu agrado. Perdónanos a todos, Dios, en el nombre de Jesús. Y queremos, Dios, decirte que ya no queremos vivir más en nuestra carne, sino que solamente Cristo viva en nosotros. Que todo lo que podamos hacer sea para honrar a Cristo que mora en nosotros por medio de su Espíritu. Padre Santo, en el nombre de Jesús, trae convicción, trae revelación, trae pasión por ti y por tu obra. Trae de nuevo valentía a cada una de nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Y permítenos, Señor, ser hallados por ti, obreros fieles, en los cuales tú puedes depositar cualquier tipo de tarea, sabiendo que seremos fieles en cumplirlas a cabalidad y a su tiempo, Señor. Gracias, Padre, porque eres perdonador, porque eres misericordioso, porque te acuerdas, Señor, de que somos polvo, porque sigues esperando en nosotros una reacción, un cambio, para poder darnos aquello que tienes preparado para nuestras vidas. Gracias, Padre. Te amamos, te bendecimos y recibimos todo lo que nos das. Te agradecemos por tus planes que tienes para con todas nuestras vidas, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden pasar los hermanos Ujieres, por favor. Aleluya, aleluya.